Muy buenas tardes, os habla Ana Millán en nombre del Consejo Audiovisual de Andalucía y quisiera daros la bienvenida a esta sesión donde abordaremos el tema de pantallas, likes y pornografía que organizan CODAPA, que es la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública, junto al Consejo Audiovisual de Andalucía, en la preocupación en común por proteger a los menores ante los contenidos audiovisuales no adecuados y a los que se ven expuestos a través del uso de las pantallas y los dispositivos móviles. Hoy está con nosotros Antonio Checa, que es el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos, buenas tardes a esta presencia que intuyo nutrida, no la veo, pero la intuyo. Y muchas gracias ante todo a la CODAPA por habernos ayudado en esta iniciativa del Consejo de esta sesión, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Nos preocupa extraordinariamente lo que está ocurriendo y de forma más acusada en los últimos meses, y tener aquí a un especialista como Alejandro Villena, teneros a todos vosotros, la verdad es que es una satisfacción para el Consejo. El Consejo además ha puesto en su plan estratégico estos temas, así que muchas gracias a todos y adelante, porque estoy deseoso de oíros. Muchas gracias, Antonio. Nos acompaña también la presidenta de CODAPA, Leticia Vázquez, a quien quisiera agradecer todo el empeño que han mostrado poniendo en marcha el aula formativa para madres y padres de alumnos, y especialmente por la perseverancia para celebrar esta sesión de hoy, siendo conocedores del interés que este tema despierta entre padres y educadores. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Ana. Pues encantada de estar aquí, agradecida con Antonio Checa, agradecida con Alejandro y agradecida con la importante colaboración entre instituciones para este tipo de divulgación formativa. El tema de la pornografía ya es algo que CODAPA viene abordando, y toda colaboración es buena. Yo agradezco a las compañeras, compañeros que ya estoy viendo por aquí que están entrando por YouTube. Os animo a participar en el chat y os doy las gracias por dedicar una tarde al interés de conocer cómo se mueven nuestras niñas y nuestros niños y nuestros adolescentes entre este peligroso mundo que es el de las pantallas y el de la pornografía. Y gracias a Alejandro cuando él intervenga, porque realmente la ponencia es lo importante y no nos vamos a alargar más en presentaciones. Gracias, Ana. Sí, antes de dar paso a nuestro invitado de esta tarde, me gustaría informaros que esta sesión se grabará con idea de que pueda estar disponible una vez finalizada tanto en la web del Consejo Audiovisual como en la web de CODAPA. Y durante la sesión habilitaremos el chat, que ya habéis visto que está activo, donde podréis enviar todas aquellas sugerencias, consultas o preguntas que tengan a bien dirigir al experto y que él atenderá al finalizar su intervención. Para abordar el tema de la pornografía y cómo afecta en el desarrollo y las capacidades de nuestros menores, hemos contado con la colaboración de la plataforma Dale una Vuelta, especializada en educación afectivo-sexual y que vienen organizando sesiones y charlas formativas en centros educativos de toda España durante estos últimos 5 años. Hoy nos acompaña uno de sus profesionales. Me refiero a Alejandro Villena Moya, que es psicólogo y experto en sexualidad, es profesor honorífico de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de la World Association for Sexual Health, además de ser malagueño de nacimiento. Alejandro Villena, estamos deseando escucharte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí como andaluz. La verdad es que me hace especial ilusión esta sesión y daros las gracias tanto a CODAPA como al Consejo por invitarnos. Y bueno, pues si os parece voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar de este tema que creo que nos interesa y nos preocupa a todos. A ver si lo consigo hacer con rapidez. Adelante. Creo que la tenemos aquí. ¿Vale?
Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría saber que hay tantas personas detrás de la pantalla. Todavía se sigue haciendo un poco raro dar una sesión en un cuarto, ¿no? Cuando uno no sabe quién hay detrás. Pero bueno, me tranquiliza saber que hay muchas personas detrás escuchando este tema. Creo que es un tema importante. Yo me dedico a trabajar con personas que sufren con la adicción a la pornografía en consulta todas las semanas. Y bueno, como vivimos unos tiempos difíciles, ¿no? Unos tiempos en los que yo creo que todos estamos viviendo una situación pues, complicada, ¿no? A nivel psicológico y de salud mental, creo que la pornografía, ¿no? Y también las pantallas y las redes sociales tienen un componente similar a lo que es también la pandemia, ¿no? Por un lado, el efecto contagio, ¿no? Que cada vez la pornografía y las redes sociales pues están en muchos lados, ¿no? Es muy accesible, muy asequible, al igual que las pantallas y los móviles cada vez es antes la edad, ¿no? A la que accede los adolescentes a este tipo de contenido, y también por el impacto que puede tener en la salud, ¿no? Como en la pandemia puede haber personas asintomáticas que utilicen la tecnología sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de consecuencias, pero también como en el virus, ¿no? Hay personas que sí que sufren y se les genera un deterioro de la salud, ¿no? Esto es lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Esta pregunta es muy habitual que me la hagan, ¿no? ¿Por qué hablar de sexualidad, pantallas y pornografía? La típica pregunta que te hacen tus amigos en un bar y te dicen, oye, pero tú tienes que estar muy, muy tarado, ¿no? ¿Tú, ¿por qué estás todo el día hablando de sexualidad, de pornografía, con adolescentes? Yo siempre digo que mi madre es sexóloga y quizá me viene de genética, pero la realidad es que cuando me hacen esta pregunta luego me pongo un poquito más serio. Me pongo un poquito más serio y lo primero que me viene a la cabeza son personas reales que sufren sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, Cristian, que nos escribe a nuestra plataforma, dice, perdí mi trabajo, mi casa, mi coche y casi a mi mujer por culpa de la pornografía. O una madre de un adolescente que ha pillado a su hijo, que pillaron a su hijo viendo pornografía infantil y que la policía apareció en casa a denunciarle y a llevárselo a los calabozos. O Esteban, que en una sesión que di hace poco en un colegio, con 16 años, me dijo, quiero ayuda, pienso que soy adicto a la pornografía desde la cuarentena y el confinamiento, ¿no? O quizá María, ¿no? De unos 20 años, que después de enviar una foto desnuda, pues, y que se difundiese por todo su colegio, entró en depresión, ¿no? Otra de las respuestas que se me vienen a la cabeza cuando me preguntan por qué hablar de este tema es este gráfico, esta encuesta. Esta es una encuesta que hacemos en los colegios antes de dar los talleres de pornografía, educación afectivo-sexual, y le preguntamos a los adolescentes si alguna vez han hablado sobre sexualidad con sus padres. El 50% dice que sí, casi el 50% dice que no, ¿no? Pero la realidad es que cuando luego le preguntas, bueno, ¿y qué idea has sacado? ¿Qué has aprendido de este tema? Pues te dicen, bueno, mi padre casi me pega la última vez, no fue realmente una conversación, mis padres no tienen ni idea del tema, o sea que no está siendo del todo efectiva quizá esta educación sexual que estamos tratando de tener tanto en las familias como en los colegios, ¿no? Por supuesto que también me viene a la cabeza la cantidad de uso que se le dan en los menores, ¿no? A todo el tipo de pantallas, ¿no? Aquí lo podéis ver en estos gráficos, pero casi el 90% de los adolescentes utiliza el móvil de forma diaria, el portátil, la tablet, el ordenador de mesa, ¿no? Y creo que, bueno, es cierto que cada vez, ¿no? Por esta era tecnológica en la que vivimos, quizá los padres no, se van acostumbrando a dar de forma muy temprana una pantalla, ¿no? Yo incluso se puede ver en niños o niñas muy jóvenes de 1 año o 2 años, como cuando tienen un berriche, cuando están estresados, cuando están frustrados, lo primero que se le hace es darle una pantalla para tranquilizarse. Y esto es muy peligroso, no porque se le den unos dibujos animados para tranquilizarse, sino porque se le enseña al niño, a la niña, que para calmarse, para regular sus emociones, para gestionar su frustración, pueden utilizar una pantalla. Y esto pues, va desarrollando un aprendizaje, ¿no? Cada vez mayor y más asociado a esta era tecnológica. Otra de las ideas que se me viene a la cabeza es la sociedad hipersexual en la que vivimos, ¿no? Si bien es cierto que hemos avanzado mucho en libertades sexuales, que hemos avanzado mucho en derechos sexuales, es curioso porque a pesar de presumir de una sociedad supuestamente libre, en la que el sexo está en el menú del día, ¿no? En todos los programas de televisión, en todas las series, en Netflix, en las películas, en los anuncios, la realidad es que cuando uno se va a los datos y cuando uno trabaja en la consulta de sexología con los pacientes, ve que el 84% de los adolescentes o jóvenes sufren algún tipo de dificultad sexual, ¿no? Por ejemplo, en mujeres incapacidad para llegar al orgasmo, baja satisfacción sexual o dolor en las relaciones. Los hombres cada vez más jóvenes, adolescentes y universitarios, están teniendo más problemas de erección, más problemas de eyaculación. Además, el aumento del consumo de pornografía en mujeres ha crecido bastante en los últimos años. La adicción a la pornografía ya representa entre un 3 y un 7% de prevalencia a nivel patología
psicológica o psiquiátrica en la población general, lo cual es una prevalencia muy alta. La esquizofrenia creo que es un 0,7% en la población, o sea que fijaros que respecto a otras enfermedades pues es una problemática muy alta. Y además siguen aumentando las violaciones en grupo y también la violencia de menores, ¿no? De hecho, el año pasado la propia Fiscalía de Menores responsabilizaba de forma directa a la pornografía como uno de los factores que está influyendo en estas prácticas de agresión grupal por esta idea que se está generando en la pornografía, que luego veremos más adelante, ¿no? Además, también con el esfuerzo que se había hecho en las áreas educativas de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y de hablar sobre los métodos anticonceptivos, la realidad es que la educación sexual sigue siendo un tabú y en el último año ha habido un repunte de gonorrea, de sífilis y de clamidia en España, ¿no? Es decir, que esto no pasa en África o en otros países, sino que esto está pasando en nuestras casas, en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. También me vienen a la cabeza algunas de estas noticias, ¿no? Como dos fenómenos que también se están estudiando mucho: la influencia de la sexualización y sumisión de la mujer en los videojuegos, o también, digamos, esa sexualización o ese machismo que puede aparecer en el reggaetón, ¿no? Y como los estudios también nos están diciendo que al final somos lo que vemos, somos lo que oímos, y de eso se nutre el cuerpo, y sobre todo el adolescente, que no tiene una capacidad crítica para discernir y que va incorporando mensajes y narrativas sobre lo que implica el sexo y las relaciones personales sin darse cuenta y normalizando ciertas prácticas que a lo mejor no son tan buenas para las personas, ¿no? Pero creo que primero pues tenemos que asentar las bases y tratar de definir lo que es la sexualidad. Yo os podría dar una chapa sobre la Organización Mundial de la Salud Sexual, pero la realidad es que me inventé una metáfora para tratar de explicar lo que era la sexualidad sana, ¿no? Y creo que es una metáfora que también se puede utilizar con mis hijos, con mis hijas, con mis alumnos, con mis alumnas, ¿no? Para tratar de explicar que la sexualidad tiene diferentes dimensiones. Seguro que os suena la mesa redonda del rey Arturo, ¿no? Basé la metáfora en este cuento. El rey Arturo pues tenía una mesa redonda con diferentes caballeros, diferentes miembros de la mesa redonda, pues uno se dedicaba a la política, otro a la magia, otro a la caballería, a la medicina, a la guerra. Bueno, quizá como funciona un ministerio, una junta o entidades políticas, ¿no? Necesitamos de las diferentes dimensiones, de los diferentes apartados para que todo funcione en armonía. Algo así pasa con la sexualidad, ¿no? Tenemos diferentes miembros y necesitamos que todos confluyan y estén en democracia para que la sexualidad sea una sexualidad sana. El sexo, la sexualidad es algo bueno, positivo y natural, por supuesto, del ser humano, ¿no? Pero no todo tipo de sexo vale, ¿no? No todo tipo de sexualidad es buena desde el punto de vista más clínico o científico. Digamos que en primer lugar tenemos la dimensión física. Nos podemos imaginar un león o una leona, por ejemplo, ¿no? Es la parte más biológica, más corporal, tiene que ver con el placer puramente fisiológico, tiene que ver con el cerebro, con las hormonas, con el cuerpo, con los desarrollos también hormonales que hay en la adolescencia y los cambios que se van produciendo en la adolescencia. Todos tenemos un aparato reproductor, unos genitales y un cuerpo sexuado, ¿no? Pero claro, la sexualidad en los seres humanos no pertenece al reino de la necesidad, como en los animales, ¿no? No es una sexualidad impulsiva que no tenemos freno y que simplemente cuando tenemos ganas de tener un impulso sexual ya tenemos una relación sexual, ¿no? Sino que está mediada por otros factores, por otras variables, ¿no? Otro de los miembros de la mesa redonda sería el corazón, que sería la parte más afectiva. Podríamos decir que el corazón hace referencia a todo lo emocional, a todo lo afectivo, a todo lo relacional, los estilos de apego, la manera en la que me vinculo al otro, también el respeto, el consentimiento, la empatía, la conexión. En definitiva, todo lo que tiene que ver con ese mundo, ¿no?, más emocional o afectivo, que es indivisible de lo biológico, porque todos tenemos emociones, independientemente de la vida sexual que yo tenga o quiera tener, todos tenemos un mundo emocional que va asociado y sentimos emociones dentro del ámbito de la sexualidad, ¿no? Luego tendríamos una dimensión cognitiva. Podemos imaginar un cerebro. Es verdad que el cerebro lo tenemos poco entrenado y cuanto más temporadas de la Isla de las Tentaciones aparezcan, menos entrenado lo vamos a tener. Pero la realidad es que el cerebro también es muy importante. Digamos que es la parte como más sabia, más racional, más intelectual. Es la parte que se forma y se informa también sobre sexualidad. Podríamos decir que ahora mismo, hoy, estamos entrenando, ¿no?, esta parte del cerebro, de la sexualidad, esta parte cognitiva, nutriendo con información las ideas, quitando mitos, quitando estereotipos sobre lo que es la sexualidad, ¿no?, y lo que podemos aprender.
Luego habría también una parte cultural. No es lo mismo la sexualidad en África que la sexualidad en Noruega. No es lo mismo la sexualidad en Andalucía que la sexualidad en el norte. Tenemos diferentes maneras de relacionarnos, de tocarnos, de mirarnos, de comunicarnos, ¿no? Y es importante también entender en qué cultura nos movemos. También nos movemos ahora en una cultura tecnológica, una cultura en la que cambio cuando quiera, una cultura rápida, una cultura efímera, una cultura de una sexualidad superficial, y tenemos que entender que nuestros adolescentes se están moviendo en esa cultura, ¿no? Luego, por último, también tendríamos una dimensión espiritual, ética, moral o religiosa, en función de cualquiera que sean los proyectos de cada uno, ¿no? Y si ninguno tiene una dimensión espiritual, pues sí que también hay una dimensión ética, ¿no? Sobre lo que es bueno y lo que es malo dentro de una relación sexual. En definitiva, necesitamos todos estos miembros que actúen en armonía para entender lo que es una sexualidad sana. Y así la sexualidad pues, será algo que haga crecer a las personas, ¿no? Traigo esta noticia, me pareció interesante, que decía que la empatía es el mejor antídoto, y creo que uno de los pilares básicos que tenemos que fomentar dentro de la educación sexual y dentro de entender lo que es una sexualidad sana es la empatía sexual, ¿no? La empatía sexual tiene que ver con aprender a pensar cómo piensa el otro, aprender a sentir cómo se siente el otro. Pero no solo eso, sino ir un poco más allá, lo que se llama la preocupación empática, ¿no? Responsabilizarse del bienestar del otro, ¿no? Esto también tiene que ver con el respeto, el consentimiento, la comunicación, y no vender que el sexo es algo utilitario, sino que el sexo es una experiencia relacional, ¿no? Yo creo que uno de los mensajes importantes es entender que la sexualidad, el fin no es el placer, ¿no? Porque muchas veces creemos que el único fin es el placer, y si el único fin de la sexualidad es el placer, las personas quedan por detrás, ¿no? Las personas están por delante, y el placer es una consecuencia de que cada uno de nosotros integremos la sexualidad de forma sana y nos aprendamos a relacionar de forma sana, ¿no? Bueno, de hecho, la propia Junta de Andalucía desarrolló una aplicación que se llama Olimpia, que ponía diferentes supuestos para entrenar esta capacidad de empatía sexual, ¿no? Y para desarrollar esta capacidad de respeto hacia las personas dentro del ámbito sexual, lo cual me parece muy interesante y una propuesta muy importante. Y creo que esto se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? También se puede hacer a través de, sobre todo, el modelado que yo como padre, madre o como persona hago a los adolescentes. Si yo trato con respeto, con cariño, con cuidado y sin prejuicios a la persona que tengo delante, también los adolescentes van incorporando estas ideas, ¿no? Vamos a pasar también a una parte que hable un poco también de lo que son las redes sociales y el dilema de las pantallas y la tecnología. Seguro que habéis visto o os suena un documental muy conocido que ha salido últimamente, que es el del dilema de las redes sociales, que está en Netflix, y que os recomiendo que lo veáis, y que lo veáis también con vuestros hijos, con vuestras hijas. Incluso se puede proyectar en un cineforum en el colegio, porque creo que es muy interesante y nos plantea, hay un mensaje que a mí me encanta, que es, hay que aprender a que sea la persona la que va a la tecnología y no la tecnología la que va a la persona, ¿no? Y para esto plantean que nos desactivemos las notificaciones, ¿no? Del móvil, o incluso os reto a ello. Si queréis probar durante una semana, desactivaros las notificaciones. Veréis qué tranquilidad, qué sosiego, que esa sensación de urgencia de mirar un WhatsApp o de mirar un mensaje directo de Instagram la perdemos, ¿no? Y me pareció interesante porque da mensajes muy, muy positivos, y creo que las redes sociales pues tienen es un arma de doble filo, ¿no? Que pueden ser algo muy positivo, pero a la vez también puede tener un impacto muy grande en los adolescentes. Es curioso porque, bueno, este es un estudio que se hace cada 5 años, que se hizo una web que se llama Empantallados, y bueno, vieron que los adolescentes pasan 300% más de tiempo delante de una pantalla, que prefieren incluso los medios digitales a dormir, en comparación, ¿no? con la época de 1995, que es justo cuando se estaba cultivando el Internet, ¿no? Pues eso, pasan de media 7 horas durmiendo, 6,8 horas estudiando y 0,7 de deporte, que es poquísimo, ¿no? Pero casi se acercan a las 9 horas los medios digitales, ¿no? Lo cual es algo bastante impactante. Además, durante el confinamiento y durante el COVID, pues se ha visto cómo se ha aumentado también en un 170% más las redes sociales desde esta época y desde la primera cuarentena. Hace poco también ha salido un estudio sobre el consumo de pornografía, y se ha visto que ha aumentado también en gran medida el uso de pornografía en los adolescentes desde ese encierro, ¿no? Por ese aislamiento, la facilidad de acceso a la tecnología, la incapacidad también de los padres para controlar un poco todo. Ha sido una época muy difícil para ser padre, para dar clases, para recibir clases y para relacionarse con la tecnología como adolescente. Y esto ha supuesto un reto y ha hecho que también muchos adolescentes se den cuenta de que tienen un cierto enganche, ¿no? a este tipo de contenidos.
Si nos fijamos desde 2010 a 2015, este también es un estudio de empantallados, pues se ve como también ha crecido el bullying, el ciberbullying. En rojo veis 2010 y en verde 2015. El contacto con desconocidos por internet, el sexting, del cual hablaremos ahora, y también las imágenes sexuales y el contenido que hay en internet, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos despierta un poco la alarma de decir, oye, esto es algo que ha evolucionado demasiado rápido, que ni siquiera pues a los padres, a las madres, a los educadores, al sistema legal y político no le ha dado tiempo a poner un poco de lindes, ¿no? A vallar un poco este mundo del internet que es tan amplio, ¿no? Y que es tan accesible para los adolescentes. Luego está este tema de la privacidad y la tecnología. A mí una de las cosas que más me molesta es ver cómo los padres sobreexponen a sus hijos en las redes. Es verdad que los hijos son monísimos, guapísimos, y hay unos hijos que son, vamos, modelos. Pero la realidad es que, y salen muchos artículos en los periódicos que hablan del peligro de ir exponiendo, ¿no? Estos son un caso un poco extremo, ¿no? Pero incluso hijos que han llegado a denunciar a sus padres, ¿no? Cuando cumplen los 18 años y dicen, oye, que me estás publicando unas fotos de mí que yo no quiero que estén. Y al final ese rastro que se deja en internet, esa huella que hay en internet, pues en cierta medida también pues, condiciona, ¿no? a las personas y expone la intimidad. Nos hemos acostumbrado a que nuestra intimidad sea algo público y a no tener como digamos esa capacidad para gestionar todo lo que es la vida más interna, ¿no? Respecto al sexting, y este es un tema importante en el que también quiero detenerme, recuerdo, hace 3 años me llamaron para el periódico del Español para escribir un artículo sobre el sexting. Y me dijeron, bueno, hemos contado ya con diferentes sexólogos y sexólogas. Y ya le pregunté a la periodista y le dije, bueno, entonces, pues cuéntame qué han comentado y así pues veo yo si puedo añadir algo. Y recuerdo que me dijo, bueno, pues con la última sexóloga que hemos hablado dijo que lo mejor es recomendar el sexting a todo el mundo y sobre todo que practiquen sexting antes de conocer a la persona. El sexting es este envío de imágenes, intercambio de vídeos o chats sexuales con otra persona, ¿no? Y esta sexóloga recomendaba el sexting antes de conocer a la persona, ¿no? Es decir, primero veo si tengo conexión sexual y luego ya conozco a la persona, ¿no? Yo creo que nos cuesta tomar un café con una persona, nos cuesta tomarnos una caña en una terraza. Los adolescentes no están desarrollando esa capacidad de enfrentarse a lo que es una conversación, a lo que es comunicar, a lo que es hablar, ¿no? Digamos que empiezan por lo más puramente primitivo, fisiológico, ¿no? Eso que llaman el fuck and go, ¿no? Pero la realidad es que esa capacidad de conectar con el otro, de darse a conocer, de preocuparse por el otro, está totalmente mermado, ¿no? Y esto, pues, es lo que también se promueve a veces, ¿no? Lo cual es un verdadero riesgo y el sexting, pues, tiene muchos riesgos, ¿no? Muchas veces los adolescentes, por problemas de autoestima, dificultades de relaciones personales, por impulsividad, a veces pues se ven metidos, o por presión o por extorsión, se ven metidos en prácticas de sexting que realmente no desean, ¿no? De hecho, se ve como 3 de cada 10 adolescentes ya empiezan a practicar el sexting. Lo positivo, o un dato que yo saco positivo, es que cuanto mejor es la educación sexual, mayor es la educación sexual, menos conductas de sexting hay en los adolescentes, lo cual podemos ayudar a prevenir, ¿no? Se ve también que las mujeres envían más y los hombres reciben y son más los que lo publican a modo heroico, ¿no? Y que también hay más promiscuidad o más parejas sexuales cuanto mayor es el sexting. Es decir, el sexting es un tema que hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que enseñar también a los adolescentes que una vez yo publico algo sale de mi intimidad, yo ya no tengo el control. Si yo mando una foto, por supuesto, cada persona lo podrá hacer de forma libre, como quiera y donde quiera, pero no está exento de riesgo. Y es importante enseñarles que pierdes el control de tu información digital. Y bueno, seguro que os suena en 2019 este caso de la chica de Ibeco. La chica de Ibeco era una chica de 20 y pico años que se acabó suicidando porque su novio, que estaba en una pareja de compromiso, estaba en una relación estable, digamos, en la que supuestamente había confianza, pues el novio, cuando lo dejaron, hizo lo que se llama la porno venganza y difundió un vídeo que ella le había mandado sexual por toda su empresa, que eran miles de trabajadores. La chica no pudo soportar la presión, no pudo soportar todo lo que implicó que su vulnerabilidad y su intimidad se expusiera delante de todos los miembros de la empresa y acabó suicidándose. Es decir, esto es algo realmente grave, ¿no? Y bueno, quizá lo que decíamos, ¿no? Dentro del uso de las redes sociales, pues estaría este perfil asintomático, como en el COVID, ¿no? Que se relaciona con la tecnología,
pero la utiliza como entretenimiento, comunicación, incluso por trabajo, para aprender, para diferentes funciones, ¿no? Como algunas aplicaciones. Y luego iríamos increciendo, ¿no? En el tipo de usuario que hay. Estaría un usuario de riesgo en el que le empieza a afectar a su autoestima, a compararse, a tener envidia, ¿no? A criticar al otro, a hatear, ¿no? Como se dice dentro de las redes sociales. Te genera cierta dependencia, cierta ansiedad, ¿no? Y luego pues nos iríamos moviendo ya a lo que sería ya un uso problemático de las redes sociales, donde hay una adicción, puede haber bullying, extorsión, incluso depresión, ¿no? Por ese uso excesivo, ese aislamiento, e incluso hubo hace unos años que se puso de moda lo de la ballena azul, que seguro os suena, ¿no? Que era una especie de juego que la última prueba era cometer un suicidio, ¿no? Lo cual, bueno, pues este sería, digamos que el arma de doble filo de las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de uso para pantallas, ¿no? Este es un informe que saca Orange, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno respecto a las pantallas y al uso de tecnología en menores. Y bueno, fijaros, lo recomendable es que en menores de 3 años no haya nada de pantallas. ¿Y cuántas personas podemos ver? Incluso lo podemos ver en nosotros mismos, que a los 3 años ya se le está dando la pantalla, ¿no? El móvil, el iPad para tranquilizar en un restaurante, en casa. Entre 3 y 6 años pues serían como 20 minutos por sesión y como máximo 1 hora al día y supervisado, hasta los 9 años, 30 minutos por sesión de visionado de pantallas, y esto incluye todo tipo de pantallas, y como máximo 2 horas al día, y ya a partir de los 10 años pues podemos ampliar un poquito más el tiempo por sesión, pero habría que consensuar y que trabajar, ¿no? Se puede establecer un contrato, luego hablaremos de esto, ¿no? Con el adolescente, de cómo, de qué manera se va a utilizar también las pantallas y las redes sociales y cómo van a descargar cosas, etc. Y ahora nos vamos a meter de lleno en el tema de la pornografía. Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo nada personal en contra de la pornografía, sino más bien son las personas que empiezan a llegar a consulta que te dicen, oye, tengo un problema con la pornografía, no puedo salir de esto, me siento adicto, no tengo vida sexual porque me paso horas viendo pornografía, la pornografía me está afectando, ¿no? Si volvemos a esta mesa redonda de la sexualidad, la mesa redonda de la pornografía pues sería simplemente esa partecita, ¿no? Esa dimensión física, que es lo único que nos representa, porque no hay ni afectividad, no hay información sobre una educación sexual sana, no hay consentimiento, no hay respeto, no hay empatía, no hay vinculación, no hay emociones, no se tiene en cuenta la ética, no se tiene en cuenta nada que no sea puramente físico, y muchas veces de una manera muy reduccionista y muy alejada de la realidad, como veremos ahora, ¿no? Si recordáis, antes os ponía una encuesta sobre si habían hablado alguna vez los adolescentes con sus padres. Los adolescentes con sus padres sobre sexualidad. Cuando les preguntas si han hablado sobre pornografía, casi el 80% de los adolescentes nunca ha hablado sobre pornografía con sus padres. Es decir, este es un tema que lo tenemos completamente olvidado, probablemente porque la pornografía de la generación anterior a nuestros hijos, pues la realidad es que era una imagen, una foto, una revista, y era algo que casi tenías que pelearte y sortear al kiosquero para poder conseguir una revista. No era algo tan fácil, pero ahora es totalmente accesible y totalmente asequible, y esto supone e incrementa el riesgo del uso de pornografía y de la manera en la que se va aprendiendo de sexualidad a través de estos vídeos, ¿no? Este es un estudio que se hizo en la isla Baleares, ha sido uno de los más potentes que se ha hecho en España, con una muestra muy grande de adolescentes, y sobre todo da un dato muy alarmante. Hay un porcentaje de adolescentes que está accediendo a los 8 años a la pornografía. La media se encuentra entre los 9 y 11 años. O sea, imaginaros lo que es un niño o una niña de 9 o 11 años que se encuentra con contenido pornográfico que hay de todo tipo, desde violaciones, degradaciones, humillaciones. Bueno, de hecho, hace poco ha salido toda una campaña, a lo mejor os suena un artículo casi en el periódico, en el que han quitado el 66% de los vídeos que había en una de las plataformas más importantes, que es Pornhub, que es una de las plataformas de pornografía más importantes, porque eran vídeos ilegales. Incluso había una madre, habían secuestrado a su hija y descubrieron que su hija estaba secuestrada y que estaba drogada y violada en esos vídeos que se habían publicado, que eran violaciones reales, ¿no? Es decir, que luego toda esta industria que nos vende que es una plataforma de entretenimiento, tenemos que ver que dentro de la propia industria hay mucho tráfico de mujeres, hay mucha trata ilegal,
Y realmente es una industria que solo quiere dinero, no se preocupa por el bienestar de nuestros adolescentes, ni porque seamos mejores en la cama, ni porque seamos mejores sexualmente. Realmente lo único que quiere es nutrirse a través de nuestras visualizaciones, ¿no? Y bueno, recientemente también en Andalucía creo que se ha hecho un estudio, ¿no?, en el que se veía que casi el 50% de los adolescentes accedía antes de los 16 años a la pornografía en Andalucía, y que el 77% pues preguntaba a sus colegas sobre sexualidad, pero no se informaban de forma, digamos, de una información científica o de calidad, ¿no? Pero claro, podéis decir, joder, Alejandro, quizá este tío es un exagerado, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser tan hardcore todo esto? Pues la realidad es que si simplemente hacemos una pequeña búsqueda en Google y ponemos, aunque ahora están mejorando bastante en Google con esto, ponemos la palabra culito, ¿vale? Que es la palabra más inocente, culo, caca, pedo, pis, lo que puede poner un niño de 10, 12 o 14 años en Google, ¿no? Pues la segunda página ya es una página pornográfica. La última, y no voy a ser explícito, no voy a leerlo, pero ahí lo podéis ver, ¿no? Es un vídeo pornográfico totalmente explícito, ¿no? Y claro, ¿qué pasa si le damos a la parte de imágenes de Google? Y os ahorro también el disgusto, pero la realidad es que son todos genitales explícitos, posturas sexuales. Y claro, un adolescente de 10, 11 años que está buscando algo inocente en principio y que no está buscando. De hecho, el 30% de los adolescentes acceden de forma accidental a la pornografía. No es que la busquen por su desarrollo sexual o por su curiosidad sexual en la adolescencia, sino que acceden de forma completamente accidental a este contenido. Y claro, ¿qué nos dicen los estudios que transmite la pornografía? Pues desde los años 70 se lleva estudiando cómo la pornografía puede influir en los seres humanos, ¿no? Y esto está basado en todas las investigaciones a nivel internacional, o sea, que no es algo que diga yo, que me invente yo porque yo tenga algo en contra, sino que es un poco lo que puedes ver cuando te dedicas a la investigación en este ámbito, ¿no? Lo primero es, como desgraciadamente ocurre, la mujer es la gran perjudicada. ¿En qué sentido? Yo siempre digo que si la pornografía hablase y le preguntásemos a la pornografía, ¿qué es el sexo? La pornografía diría que cualquier cosa que el hombre quiera, ¿no? Cualquier cosa que al hombre le excite, ¿no? Y ese es un poco el papel de la mujer en general en la pornografía mainstream, ¿no? Que es la pornografía más visualizada. Un papel de dominancia del hombre, de sumisión de la mujer, de sometimiento, hay mucha objetificación, y se ha visto como cuanto mayor es el consumo de pornografía en los adolescentes, mayor probabilidad hay de incorporar estereotipos machistas, estereotipos de género, de creer que lo dominante es algo bueno, válido, y de incorporar estas prácticas agresivas. Hay más probabilidad de acabar teniendo una agresión sexual si consumes pornografía de forma repetida. No hay que ser sensacionalistas, los agresores sexuales no lo son únicamente por el consumo de pornografía, y no hay que ponerse en plan dramáticos, pero la realidad es que la pornografía es una variable más porque legitima, banaliza y en cierta medida normaliza la violencia dentro del ámbito sexual, ¿no? Y os traigo algunos estudios. Esta es una revisión que se hizo del año 2011 a 2015 con hombres universitarios. Les preguntaban qué tipo de contenido veían y luego vemos el porcentaje, ¿no? Vemos que varía desde el 0,4 hasta el 46%, que es bastante, ¿no?, en universitarios, y vemos que ven contenido como mujer disfrutando de violencia, sexo forzado o violento, coerción, violación, degradación. Estos contenidos hay categorías específicas. Uno de los vídeos más vistos del año 2019 era una violación en grupo, ¿no? Es decir, que esto no es algo que está ahí y es muy poco porcentaje, ¿no? Hay una gran mayoría de personas que están visualizando este contenido. Este es un estudio que salió en 2020 en el que se vio cómo cuanto mayor es el consumo de pornografía en mujeres, lo hicieron en mujeres, mayor es la probabilidad de ser una víctima sexual. ¿Por qué? Porque, claro, si la mujer está viendo pornografía constantemente, lo que ven en este estudio es que les cuesta más darse cuenta de cuándo están sufriendo una agresión. De hecho, se vio que tienen menor probabilidad de denunciar una violación las mujeres que más pornografía consumen. ¿Por qué? Porque han normalizado ciertas prácticas que no son normales y que no son buenas ni deseables por ellas, pero porque esa visualización y esa narrativa les ha afectado de esa manera, ¿no? Estos son otros 3 estudios muy recientes que relacionan cómo a mayor uso de pornografía hay mayor probabilidad de agresión sexual, y lo hacen en un periodo de observación de 20 meses de los adolescentes. También, como a mayor uso de pornografía, también puede haber más agresión y coerción, y en este estudio excluyen otras variables como variables de personalidad, antecedentes familiares, es decir, que relacionan de forma directa a la pornografía con la agresión, ¿no? Y luego este estudio, que no encuentra una relación causal, pero sí dice que la pornografía
puede fomentar modelos más heteropatriarcales, ¿no? ¿Cómo afecta la pornografía a la idea que tenemos sobre el sexo, a las expectativas, a la autoestima? En primer lugar, lo que se ha visto en los estudios es que cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor comparación hago de mi cuerpo, de mis genitales. De hecho, incluso se ha visto en Reino Unido como cada vez son más las jóvenes que se van a operar de sus genitales para parecerse a las actrices pornográficas, porque les imponen un modelo de belleza, digamos, una manera de concebir su propio cuerpo y sus propios genitales, ¿no? Se ha visto que cuanto mayor es el consumo de pornografía, también más frustración con mi propio cuerpo. Y se distorsiona, digamos, esa erótica, esa imagen que puedo tener de los seres humanos, generando cada vez más frustración, porque me estoy comparando constantemente, ¿no? Y todos sabemos que los cuerpos que aparecen en la... si me quiero parecer a Nacho Vidal o a Rocco Siffredi, pues seguramente pues me voy a llevar un buen fiasco, ¿no? Pues esto, fuera de broma, es lo que pasa, ¿no? Realmente, y lo que se ve en los estudios en esta asociación, ¿no? Luego, vemos que genera unas expectativas irreales sobre lo que es el sexo. Nos vende un espectáculo, un show, pero que el adolescente no sabe. Yo si fumo tabaco, al menos me pone fumar mata, y yo ya elijo libremente fumar, pero el adolescente, como no tiene un modelo de educación sexual sana, y como se pasa horas normalmente en la adolescencia viendo pornografía, piensa que todo lo que aparece en el sexo es real. Y eso luego se traduce, y se ha visto relación entre mayor uso de pornografía y mayor disfunción eréctil, mayores problemas de eyaculación. ¿Por qué? Porque como me acostumbro y acostumbro a mi cuerpo a relacionarme con unas expectativas irreales sobre lo que es el sexo a través de una pantalla, cuando me relaciono con una persona sexualmente de forma real, pues claro, mi cuerpo no se activa, necesita ese superestímulo que es la pornografía, que ahora veremos cómo afecta al cerebro, y que va mermando mi capacidad para relacionarme en la vida real, ¿no? Luego también, por último, hemos visto cómo se relaciona con los problemas de pareja, ¿no? Porque muchas veces viene a consulta pues, una pareja y dice, no, es que mi marido no tiene deseo sexual, vamos a tratarlo en una terapia de pareja o de sexualidad. Y cuando empiezas a rascar un poquito, lo que ves es que pues, a lo mejor el hombre, en este caso, normalmente es más bien el varón, pues ve 4 horas de pornografía al día, 3 horas de pornografía al día, y no tiene deseo no porque tenga un problema hormonal de testosterona, no tiene deseo porque al final sacia su impulso a través de la pornografía y luego no es capaz de relacionarse. Y esto pues, genera muchas veces rupturas, problemas de pareja, etc. Y es muy habitual que nos encontremos esto en consulta. ¿Cómo afecta la pornografía en el cerebro? Creo que la neurociencia es importante para entender que la pornografía tiene un impacto a nivel cerebral, al igual que se ha estudiado con otras adicciones, y cada vez se apoya más la hipótesis de que la pornografía es una adicción comportamental y que cumple los criterios de abstinencia, dependencia y tolerancia, donde cada vez voy necesitando más y más, ¿no? Se ha visto como en escáneres de resonancia magnética funcional, que es donde podemos observar la actividad cerebral, tanto el sistema de dopamina, que es el sistema de recompensa, por ejemplo, yo tengo sed y bebo un poco de agua, y se genera mi sistema de dopamina, ¿no? Se me activa una recompensa por haber hecho algo que va a favor de mi supervivencia. Beber agua y me da cierto placer. Con la sexualidad pasa lo mismo. La sexualidad está ligada al placer porque necesitamos de la sexualidad para reproducirnos también, ¿no? Evolutivamente hablando. Entonces la pornografía engaña a estos sistemas, ¿no? De dopamina, y lo que hace es que se produzca una hiperactivación de la dopamina y que la parte frontal del cerebro, que es ese córtex, ¿no? Neofrontal, el director de orquesta del cerebro, el que regula, el que controla los impulsos, se va deteriorando, ¿no? Y se ha visto cómo a través de estos escáneres estas zonas y esta sustancia gris, sustancia blanca, se va deteriorando. Además, este es un artículo que ha salido, creo que en 2021, ha sido 2020, al final de 2020, como en las mujeres también, porque también ya cada vez hay más estudios de las mujeres respecto al consumo de pornografía, se ve como cuanto mayor es el consumo de pornografía, más alteradas están sus neuronas espejo, ¿no? Sus neuronas espejo, las neuronas espejo son estas, si yo bostezo, si yo ahora mismo tuviera un bostezo, probablemente, aunque sea a través de un ordenador, os lo contagiaría, ¿no? Y las neuronas espejo nos sirven para aprender. Cuando mi madre coge o mi padre el tenedor y el cuchillo, el niño imita los movimientos, ¿no? Pues las neuronas espejo son necesarias para aprender por observación, ¿no? Pero claro, la pornografía también engaña al cerebro y engaña a las neuronas espejo y empieza a incorporar lo que veo a través de la pornografía y a través de ese aprendizaje que se llama vicario por observación,
aprendo e incorporo también esos modelos de sexualidad, ¿no? Alterando esos mecanismos también pues, de la empatía, ¿no? Que es lo que decía este estudio. Y al final no nos olvidemos, la industria pornográfica es una industria, como hemos dicho, capitalista, que no quiere que nuestros adolescentes sean mejores sexualmente, mejores chicos, mejores chicas, no nos quiere hacer mejores parejas, mejores en la cama. Lo único que quiere es dinero, lo único que quiere es lucrarse a través de nosotros, ¿no? Y esto, pues, es fundamental conocerlo y entenderlo para saber que no es una industria revisada por profesionales, psicólogos, sexólogos, padres, madres, ¿no? Y que su fin no es ayudarnos a vivir una sexualidad plena ni sana, ¿no? Luego, que cada uno con esta información podrá tomar una decisión de forma libre, por supuesto, pero es importante que le ayudemos a desarrollar un pensamiento crítico al adolescente, que sepa decidir sobre lo que es bueno y las posibles consecuencias y el potencial adictivo que tiene la pornografía en la vida de estas personas. ¿Qué factores psicológicos predisponen a un adolescente a desarrollar una adicción a la pornografía? Pues el estilo de educación sexual, una educación sexual muy prohibitiva, muy restrictiva, en la que el sexo es algo malo y lo vendemos de esa manera, fomenta, porque al final todo lo que prohibimos, ya sabéis, ¿no? Que se genera el efecto rebote. También una educación excesivamente liberal, en la que todo vale, todo está bien, cuanto más pornografía veas mejor, también se ha visto que es un factor de riesgo, porque no son capaces de tomar estas decisiones. Hay que encontrar este punto intermedio democrático, en la que vendo que la sexualidad es algo bueno, le ofrezco un modelo interesante y le ayudo a que ellos sean autónomos y libres, ¿no? Las dificultades a la hora de relacionarse, una familia desestructurada, la incapacidad para regular las emociones, un TDAH, un trastorno obsesivo compulsivo, la baja tolerancia a la frustración, el trauma, por supuesto, el abuso sexual, problemas de autoestima a la hora de comunicar emociones. Y luego también pues, podemos tener estas señales de alerta, ¿no? Dentro de qué nos puede llamar la atención en un adolescente para saber si puede estar teniendo una adicción a la pornografía, ¿no? Pues si depende de la tecnología y la utiliza a menudo, ¿no? Si hay cambios en sus sueños porque normalmente la utilizan de noche, si pasa demasiado tiempo con el móvil en sitios privados y, ¿no? Pues se va a la ducha, se va al baño, se encierra en su cuarto con el móvil. Si hay otras adicciones, porque también puede coexistir con la adicción a la pornografía, si hay cambios en sus notas, en el estado de ánimo, en la ansiedad. Si utiliza un lenguaje muy sexualizado. Recuerdo un adolescente en un taller que con 11 años, en quinto o sexto de primaria, me preguntó lo que era un trío, ¿no? Y dije, a ver, si este chaval no se habrá dado ni un beso en su vida con una chica, ¿por qué me está preguntando por un trío? Pues probablemente este chico habría visto en algún lado todo esto, ¿no? Estos son también señales de alerta para tenerlo en cuenta, ¿no? Si se va aislando cada vez más, si hay mentiras y comportamientos inexplicables, algún gasto en la tarjeta o alguna aplicación que me suena raro, si está teniendo conductas sexuales explícitas como tocar a sus compañeros, a sus compañeras, ¿no? O hay comportamientos así como denigrantes, objetificantes o machistas hacia la persona, pues son señales de alerta que podemos tener para detectar si hay una adicción a la pornografía. Vamos a pasar ya a la fase final de la conferencia, que se trata de que hagamos algo un poco más práctico, ¿no? Algunas ideas para que luego esto no se quede solo en una mera teoría, que lo podamos llevar a la práctica. Lo voy a hacer a propósito de un caso, ¿no? Este es un caso que ahí podéis ver en las viñetas, pues un chico está viendo internet, los padres se asoman por la habitación, ve que efectivamente está viendo pornografía y luego te plantea las opciones. ¿Qué hago? ¿No? ¿Me lo he planteado alguna vez? Si pillo a mi hijo o a mi hija viendo pornografía, ¿qué le voy a decir? ¿Me voy a enfadar con él? ¿Me va a dar una vergüenza que te mueres si no voy a decir nada? ¿Me voy a hacer el loco, la loca? ¿Le voy a regañar? ¿Le voy a acompañar? ¿Cómo lo voy a abordar, no? Y voy a seguir un poco esta línea de este caso para las herramientas, ¿no? Yo creo que, y a mí un esquema que me sirve muchísimo, en general para muchas cosas en la vida, pero creo que sirve también para esto, es el siguiente. ¿Qué, cómo, por qué, para qué y para quién, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Que pues he pillado a mi hijo viendo pornografía, ¿no? ¿Y qué quiero hacer? Quiero poder hablarle sobre el consumo de pornografía y los riesgos que tiene el consumo de pornografía. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cuál va a ser el momento adecuado? ¿Qué tono de voz voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi lenguaje verbal y no verbal, ¿no? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Dónde lo voy a hacer? Etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar al adolescente de pornografía? Pues porque creo que puede tener sus riesgos, que como le he pillado, pues a lo mejor puede existir una adicción, porque así le puedo ayudar a prevenir ciertas cosas. ¿Para qué? Para desarrollar una sexualidad sana, para prevenir comportamientos futuros, para que integre el sexo de una manera adecuada, etcétera, ¿no? ¿Y para quién? ¿Quién tengo delante?
¿cómo es mi hijo? ¿Cómo es mi hija? ¿Es introvertido? ¿Es extrovertido? ¿Ya he trabajado sobre estos temas? ¿No lo he trabajado? ¿No? Quizás este esquema puede servir como de punto de partida, ¿no? Para ver, y puede servir para hablar del abuso sexual, del sexting, de la pornografía o de lo que nos dé la gana, ¿no? Porque nos va a marcar un poco una guía y nos va a hacer pensar a nosotros, que es lo importante, ¿no? Por supuesto, no podemos pretender hablar con un adolescente de pornografía si nunca hemos hablado de nada con él. Esto también va a deconstruir. La educación sexual es algo cotidiano, es algo rutinario, es algo muy normal y que debe incorporarse muy en el día a día con naturalidad, ¿no? Primero habrá que hablarle de dónde vienen los hijos, de que conozca el cuerpo, de nombrar las partes del cuerpo. Y muchas veces cometemos el error de que hablar de sexualidad es hablar solo de sexo, ¿no? O contarle el Kama Sutra o hablarle de pornografía. La realidad es que también hablar de emociones, de respeto, de cariño, de las dimensiones de la sexualidad, de experimentar los cambios, de la menstruación, de evoluciones nocturnas, de enseñar sobre la higiene, la intimidad o el abuso, también es hacer educación sexual. Y hay que ir adaptando los contenidos, ¿no? Digamos, a las edades, ¿no? Para eso, pues tenemos que tener conocimiento. Este es un semáforo que diseñamos desde Darle una Vuelta, que bueno, que si a alguien le interesa nos podéis escribir a nuestro perfil de Instagram, que es Darle una Vuelta ORG, y desde ahí os podemos mandar este semáforo que dividimos por edades los que son comportamientos de riesgo, comportamientos perjudiciales o comportamientos que pueden ser inocentes. Por ejemplo, un chaval con 5 años que se frota los genitales no tiene por qué indicar nada malo, simplemente a lo mejor ha descubierto el placer sexual y está iniciándose en eso, ¿no? Por tanto, pues no hay que alarmarse ni pensar que mi hijo ya está teniendo un problema grave, ¿no? Sino que hay que tratar con naturalidad y saber ir redirigiendo la conducta del adolescente. Por supuesto, a este chico que le hemos pillado viendo pornografía, habría que enseñarle, tendríamos que haberle enseñado a pedir ayuda. Nos tenemos que convertir los padres, sobre todo, y por supuesto también en los colegios, ¿no? Pero principalmente en la familia, que es donde se pasa más tiempo, en un pilar de referencia. Yo siempre digo que hay que convertirse en un socorrista, no en un espía, ¿no? El socorrista está en su silla, tranquilo, esperando, y cuando el adolescente tiene un problema, te pide ayuda, ¿no? Si este adolescente se le ha enseñado a pedir ayuda y se le ha normalizado la educación sexual en casa, el día que vea pornografía y vea algo raro, el día que se vea adicto, será capaz de decírmelo. Si no, no. El espía sería el que está todo el rato vigilando, ¿no? Y por detrás. Por supuesto, la educación sexual implica una educación emocional. Es fundamental y la mayoría de problemas que aparecen en consulta por sexualidad es por una falta de gestión de emociones, porque no saben poner el nombre a los que le pasa. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay un libro que está genial, que es El emocionario, la peli de Pixar de Inside Out, del revés, que está genial. Puedo utilizar caras que vea en la televisión, parando imágenes, caras que vean fotografías. Incluso con los más pequeños puedo poner yo caras y que intenten adivinar la emoción. Ahí también se puede hacer un emociograma y que puedan ir anotando qué emociones siento cada día, ¿no? Se las dibujo en un panel y entre todos en casa lo vamos haciendo. Y todo esto les ayuda a identificar su mundo interno y por tanto luego a gestionar mejor sus emociones también. Yo siempre digo que más que hablar de sexualidad, muchas veces tenemos que escuchar sobre sexualidad, ¿no? Siempre cuento esta anécdota que cuenta mi abuela es malagueña, y una tarde pues estaba preparando la cena y estaba cociendo unos huevos, ¿no? Estaba ahí con una olla y mi prima pequeña estaba ahí como observándola, tenía unos 6 o unos 7 años, ¿no? Entonces, mientras cocía los huevos, sabéis que cuando el huevo está un poquito resquebrajado o roto, sale así como una especie de hilillo blanco, ¿no? Y mi prima que estaba mirando se quedó ahí muy, muy sorprendida y le dijo: abuela, ¿eso es el semen? Claro, mi abuela, imaginaron, ¿no? Se estaba volviendo loca. Dice, esta niña es una pervertida. Además, mi abuela tiene ya 90 años, de una generación totalmente mucho más conservadora, ¿no? Y claro, y le dijo, pero hija, ¿por qué me preguntas eso? Y le dijo ella, porque a mí me han dicho que el semen sale de los huevos, ¿no? O sea, fijaros la inocencia que puede tener un niño, ¿no? O una niña, y que a veces necesitamos también escuchar, oye, esta información de dónde viene. Y también así podemos tirar del hilo, ¿no? Y saber de dónde está sacando toda esta información, ¿no? Creo que es importante hablar en positivo, ¿no? Y recuperar la fe en el amor y la ternura también, ¿no? O sea, que parece que ya lo ñoño y lo romántico suena como algo lejano, distante, ¿no? Pero lo digo esto porque hubo un estudio que se hizo en España sobre las fantasías sexuales de los adolescentes, y la primera fantasía que pusieron todos los adolescentes era tener sexo con alguien que yo quiera y que me quiera. Yo creo que en general los seres humanos y el deseo sexual es una emoción que nos
nos motiva a vincularnos con los demás, y a todos nos gusta que nos quieran y que le quieran. Yo creo que nadie de los que está observando esta conferencia diría que no le gustaría tener una relación sexual con alguien que le quiera y que también él o ella le quiera a la otra persona, ¿no? Entonces, más vale empezar con esto lo más pronto posible, pero también más tarde, si es tarde no pasa nada, ¿no? O sea, que más vale tarde que nunca, y más bien mejor pronto que tarde y más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Cómo respondemos ante esta situación? Lo primero que nos va a pasar es como a mi abuela, ¿no? O como a los de esta foto, los del caso del niño de la pornografía, ¿no? Me voy a hacer una respuesta visceral, es normal, es bueno, es malo, ¿qué le digo? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Y lo importante es ni negar ni ignorar, ¿no? Porque el adolescente va a tener curiosidad. La curiosidad sexual no va a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que confirmarle que eso que está sintiendo es normal, es sano, es bueno. Y ahí podemos empezar a incluir ya las conversaciones y responderle de la manera adecuada, ¿no? ¿Qué cosas no hay que hacer? Ignorar la pregunta, distraer al adolescente, hacerse el loco, mostrarse enfadado y reprimir la pregunta, mentir, dar respuestas muy largas, mostrarse incómodo, posponer la respuesta indefinidamente, abrumar al niño con mucha información, ¿no? ¿Qué cosas sí hay que hacer? Pues antes de responder, preguntarles a ellos qué saben, qué piensan o imaginan, contestar siempre, decir siempre la verdad, dar respuestas breves, adecuar la respuesta a la edad del niño, por supuesto. Ahí puedo incluir los valores de mi familia respecto al respeto, respecto a la forma de ver la vida, a relacionarnos los seres humanos, ¿no? Hablar de sentimientos, cariño, amor, amistad, cuidado, respeto, mostrarse interesado, crear un clima de confianza, ¿no? Y dejar abierta la posibilidad también a futuras conversaciones, ¿no? Que no se quede solo ahí. Es un momento estupendo, es una oportunidad buenísima para tener una charla con el adolescente. Por supuesto, si no lo sabemos, si nos pilla de improviso, no pasa nada. No tenemos que tener una tesis doctoral en sexología para ser educadores sexuales, ¿no? Siempre podemos posponerlo, no indefinidamente, pero puedo decir, oye, me parece genial que hayas acudido a mí y me preguntes sobre esto, es estupendo. Además, te lo agradezco un montón que tengas la confianza. La verdad es que no sé responderte, pero voy a consultar a un amigo, a un médico, a un psicólogo que sabe sobre este tema. Esta misma noche te respondo. Que no se te olvide preguntarme y siempre que quieras acude a mí. No estoy generando un clima de confianza con el adolescente y de normalidad que al final se va a empezar a fiar de mí, ¿no? Respecto a estos temas, y me va a ver también a mí como un experto o una experta, ¿no? Otra de las cosas que animo a hacer siempre a los padres es que antes de empezar con la educación sexual, cada uno puede hacer una lista de cómo vivo yo la sexualidad, qué ideas tengo, a mí qué me parece que está bien, qué está mal, qué es apropiado, qué no es apropiado, porque ahí estarán mi forma de entender la sexualidad. La sexualidad es muy amplia y muy diversa también, y las personas, pues, no todos vivimos la sexualidad de la misma manera y no todos tenemos la misma mesa redonda, pero siempre hay unos básicos, ¿no? Que todos tenemos que entender y que son fundamentales, y los padres, pues, tienen que hacer ese esfuerzo también para replantearse las cosas, ¿no? Fundamental, hacerle pensar, en lugar de decirle esto que estás haciendo está mal o está bien, ¿no? A ese chico que está viendo pornografía, mucho mejor preguntarle, oye, ¿y qué es para ti la pornografía? ¿Qué te da? ¿Qué te motiva a verlo? ¿Hay emociones que te llevan a consumirla? ¿Aprendes algo? ¿Crees que lo que aprendes es realidad? ¿Luego lo imitas en la realidad? ¿En qué momento las ves? Si te sientes bien, te sientes que tienes control, bueno, es una manera de generar esa conciencia crítica en el adolescente y no tanto de imponer nuestra verdad como si fuéramos fotocopiadoras de hijos, ¿no? Sobre todo darle autonomía y libertad, no hacer como hace esta madre aquí, ¿no? En esta diapositiva que le pone ahí todo el forro este, ¿no? Y el casco cada vez que sale a la calle, ¿no? O sea, generarle también esa autonomía y libertad que al final son personas también libres, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya, 12 consejos, ¿no? Para una educación sexual cotidiana que creo que también pueden ser útiles, ¿no? Pues tener libros en casa que pueda ver, coger y leer, ¿no? Que es, a través de las películas y las series, pues se puedan comentar situaciones. Utilizar la música, puedo imprimir una canción y hablarles. Ahí puedo hablar de un montón de cosas, de relaciones, de parejas, de machismo, de adicciones, ¿no? Ver sus videoclips favoritos, pedirles que ellos te propongan una canción y la leéis entre todos, leer el periódico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la noticia de la chica de Ibeco, es un momento estupendo para hablar sobre sexting, por ejemplo.
Puedo entrar en redes sociales con ellos para ver cuáles son sus gustos, sus personajes favoritos, conocer quién es Bad Bunny, quién es Kid Keo, quién es el Rubius, qué es Twitch, y tengo que estar metido en su movida porque si no van a pensar que somos alienígenas y que no vamos a conectar con ellos nunca, ¿no? Aprovechar momentos como las playas, ¿no? Que se puede hablar del cuerpo, los baños de los hermanos, las piscinas, los vestuarios también, ¿no? En los que se puede hablar también del cuerpo, de la anatomía, de los genitales, de la reproducción, ¿no? En ese momento, de la intimidad, de quién toca y quién no toca, dónde se toca, ¿no? En los más pequeños, para el tema de la prevención del abuso. Por supuesto que nosotros somos los mejores modelos, ¿no? Si estamos todo el día cogiendo el móvil en la mesa, no le estamos mandando un mensaje congruente. Tenemos que hacer apología nosotros también, con coherencia de lo que somos y de lo que le estamos vendiendo, ¿no? Se puede hacer, como decía al principio, un contrato también para la tecnología, ¿no? Un contrato que se firme con el adolescente, ¿no? ¿Cuántas horas vas a ver la televisión? ¿Cuántas horas vas a pasar en el ordenador? ¿A qué hora lo vas a utilizar? ¿Dónde vas a utilizar el ordenador? ¿Dónde vas a utilizar el móvil? ¿Qué aplicaciones vas a poder descargar? ¿Voy a tener un filtro o no? ¿Cómo va a funcionar todo eso, ¿no? Bueno, lo que decía, ¿no? Algunos filtros, sobre todo para proteger a los más pequeños, es verdad que el adolescente se lo va a saltar cuando quiera, pero para esos pequeños, que entre 8 y un poco antes, ¿no? Que empiezan ya a tener acceso a algunos ordenadores o algunas tablets, pues poner un filtro como custodio, que por ejemplo está muy bien, pues ayuda también a prevenir que el adolescente no, sin querer, no acceda a este contenido y que esté un poquito más restringido, ¿no? Luego, yo por supuesto no soy defensor de estar sobreprotegiendo y metiendo en una burbuja, sino que soy más pienso, ¿no? que mejor que se le pueda hablar y que ellos puedan decidir, ¿no? Hay que utilizar la creatividad, ¿no? A través del juego también, del dibujo, nos podemos inventar momentos de tertulia en casa, ¿no? Nos podemos inventar maneras de hablar sobre estos temas también que puedan ser interesantes para ellos, ¿no? Es importante tener tiempos reservados para cada uno porque cada hijo y cada hija es diferente, también por la edad, el momento evolutivo, y porque uno puede ser más introvertido o más extrovertido. Entonces será muy importante que haya un tiempo reservado también para cada uno para hablar de estos temas y que además haya cosas que se puedan trabajar de forma cotidiana entre todos, ¿no? Depende de los hijos que tengan, claro. Saber que esto es una carrera de fondo, que aunque pensemos que todo esto no merece la pena, si nos retorcemos, nos esforzamos y nos exprimimos, a largo plazo todos estos mensajes buenos, positivos, sanos de la sexualidad van calando y le va a ayudar al adolescente a tomar buenas decisiones a lo largo de su vida, ¿no? Que le queda un futuro y un reto por delante en muchas cosas, pero también en la sexualidad. Si os acordáis, al principio cuando poníamos la palabra culito en Google, pues nos salían todo tipo de páginas pornográficas e imágenes. Kiddle es un buscador que se puede utilizar para adolescentes o preadolescentes, ¿no? En el que, pues si pones la palabra culito, pues no aparece nada, ¿no? Hay herramientas también para poder protegerlos un poco. Yo siempre digo que no hay píldoras para la felicidad y tampoco hay píldoras para la educación sexual. No hay un manual exacto. Cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, cada persona tiene una manera de entender la vida y de vivir la sexualidad. Pero todos estos conceptos básicos que hemos trabajado de entender la sexualidad desde algo más amplio que solo el sexo o que solo el placer, yo creo que puede ayudar también a entender y a mejorar y a prevenir muchos problemas luego en la edad adulta y en la adolescencia posterior, ¿no? Tampoco podemos pretender que nuestros adolescentes sean perfectos, ¿no? Me gusta mucho esta cuenta de Instagram que se llama 72 kilos y ahí, bueno, pues dicen, mira, un error, vamos a aprender de él, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que cuando haya un error, cuando haya un problema, que el adolescente pues sea capaz de mirarlo, de mejorar, de crecer, no de que sea perfecto, porque como todos, ellos también cometerán errores y nosotros pues los seguimos cometiendo, ¿no? En nuestro día a día. Al final, aunque hoy haya sido yo el protagonista de esta historia, los protagonistas sois vosotros, ¿no? Y os animo y os reto a introducir la educación sexual sana dentro de vuestras familias, también con esta acción, ¿no? Coeducativa que hacen los colegios y que es fantástica. Y todo este tipo de iniciativas creo que son la clave para que todos pensemos juntos, ¿no? Yo siempre digo, yo no vengo a imponer mi verdad, yo, bueno, vengo a que pensemos juntos, a que discutamos, a que debatamos y a que nos basemos en el bien de los adolescentes. A mí me importa el bienestar, la salud sexual y basarnos también en criterios que sean rigurosos, científicos sobre lo que decimos y de lo que hablamos, ¿no? Bueno, para finalizar, como se comentaba al principio de la presentación, yo pertenezco a una asociación que se llama Dale una Vuelta. Dale una Vuelta es una asociación que, bueno, lamentablemente durante este último mes
hemos tenido un incidente y es que se ha quemado un servidor de datos en Estrasburgo donde justamente estaban almacenados en nuestra web y entonces ahora estamos tratando de pelearnos y recuperarla. O sea que ahora mismo no está activa, aunque sí que tenemos activo nuestro perfil de Instagram, que es Dar una Vuelta ORG, y también nuestro correo, que lo podéis ver ahí en la diapositiva, por si queréis conocer o curiosear un poco más de nosotros. Dar una Vuelta es una asociación que nace como respuesta a una necesidad, ¿no? Sobre todo de ayuda. Es una ONG, no es una asociación sin ánimo de lucro, que trata de ayudar a personas que tienen problemas con la adicción a la pornografía o a familiares que tienen a hijos o a parejas con adicción a la pornografía. Nos han escrito más de 3.000 personas en estos últimos años, mucha gente. Y eso es lo que te hace replantearte día a día si realmente la pornografía es un mero entretenimiento o está haciendo realmente un daño, ¿no?, a las personas, y no nos lo hemos planteado, ¿no? Pues nos dedicamos también a sacar datos en congresos, a través de la investigación, ¿no?, divulgación, hemos salido en diferentes canales de televisión, en prensa, y también impartimos talleres a adolescentes, padres, profesores y talleres como este, ¿no?, en diferentes colegios, asociaciones o entidades que nos invitan. Y la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, en estos últimos años hemos podido crecer mucho y seguimos intentando luchar por la sexualidad saludable, respetuosa, empática y enriquecedora, ¿no?, para las personas. Y nada, creo que eso sería todo. Yo por mi parte ya he terminado. También os animo y aprovecho para hacer mi pequeña cuña de que podáis seguir a mi cuenta de Instagram, Alejandro Villena Psicología. Ahí publico datos sobre pornografía, sobre sexualidad, y os animo a que también la podáis seguir. Y nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado y creo que ahora podremos pasar a un turno de preguntas. Sí, gracias, Alejandro. La verdad que después de oírte hemos tomado buena nota de ideas que nos pueden ayudar a abordar el tema en casa. Y ahora, desde luego, nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Pues si te parece, efectivamente, vamos a abrir un tiempo de preguntas porque hemos tenido el chat bastante activo y por aquí nos han dejado alguna cuestión para hacerte. Vale. Sí, mira, empezamos. Nos preguntan qué alternativas se le pueden plantear a los adolescentes para aprender a disfrutar de su sexualidad más allá del sexo. Bueno, yo creo que es todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, aprender a conectar con uno mismo en primer lugar y a desarrollar algo que no me imponga el mundo o el mundo de la plataforma de la pornografía, a desarrollar mi propia autoestima, mi propia identidad, mis propias emociones, a conectar con los demás, a relacionarse, a conocer al otro, a intimar. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora es que nos cuesta intimar. O sea, lo que decía del café, ¿no? No somos capaces de relacionarnos, de disfrutar, de tomarnos una caña, de conocer, de ligar, ¿no? O sea, que es algo tan sano, tan bueno conocer a la otra persona y poder conectar con el otro, ¿no? Que creo que se nos olvida sobre todo eso, ¿no? Y esa creo que la mejor alternativa a la pornografía es conectar con el ser humano que tengo delante y disfrutar de esa manera, disfrutar de la sexualidad con la otra persona, ¿no? Muy bien, tenemos otra por aquí que dice, ¿cómo hacer para que una conversación sobre sexualidad entre padres e hijos no sea incómoda? No sé si se puede, no sé quién lo ha preguntado, no sé si se puede, sobre todo al principio. Y sobre todo, es verdad que vamos a partir de la base que son adolescentes, que no quieren saber en un momento determinado absolutamente nada de sus padres. Pero es cierto que si, como hemos dicho, no vamos construyendo un clima, ¿no?, de confianza y respecto a la educación sexual, yo siempre tengo el ejemplo claro de mi familia, ¿no? Mi madre es sexóloga y había momentos en los que a mí no me apetecía nada hablar de eso, pero sí que es verdad que había ciertos temas que se trataban con total normalidad en una cena, en la terraza, y que luego hemos seguido manteniendo esas conversaciones a lo largo de la adolescencia, en la edad adulta incluso, seguimos manteniendo conversaciones sobre lo que nos parece la sexualidad hoy día, en la sociedad, etcétera, ¿no? O sea, que no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener, muchas veces es más la propia vergüenza de la familia y de los padres que del adolescente, ¿no? Entonces, aunque si nunca lo he hecho, al principio costará un poquito introducir ahí la idea, pero poco a poco se generará ese clima de confianza. Probarlo. Sí, alguna que otra herramienta nos has dejado para llevar a la práctica. Vamos con otra pregunta que dice, ¿cómo empezar a hablar con una hija de 9 años sobre sexualidad? Que me vea leer, que me vea hablarlo, se lo expongo con cuentos o historias. Bueno, todas esas ideas son buenísimas, la verdad. Y yo tengo una compañera sexóloga
que dice que la educación sexual debería ser intraútero, ¿no? Que es un poco exagerada, pero la realidad es que se puede hablar desde muy pequeñitos, ¿no? O sea, a los más pequeñitos, incluso antes de los 9 años, se le puede explicar pues, de dónde vienen los hijos, ¿no? Hay cuentos específicos para explicar todo esto, incluso hay peluches con espermatozoides y con óvulos que puede encontrar por internet que lo puede explicar, hay metáforas y también puedes hablarle para que vayan etiquetando las partes del cuerpo, en el cuarto de baño le puedes cerrar o tapar con una toalla para que proteja su cuerpo, ¿no? Y le estoy enseñando a decir, oye, tu cuerpo es tuyo, no lo toca nadie, ¿no? Todos esos gestos, y con esta chica de 9 años, pues mismo a través de una película, ¿no? En la que haya un chico o una chica con una pareja, un novio, una novia, lo que sea, pues puedo hablar de, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo le trata fulanito a fulanita, ¿no? ¿Cómo crees que se siente cuando le ha dicho esto? ¿Qué crees que pasa? ¿Y tú cómo lo ves, no? O sea, puedo hablar de la menstruación, puedo hablar de un montonazo de cosas con esa chica ya de 9 años, ¿no? Que no tiene que ser hablar de pornografía o de posturas sexuales o de ninguna barbaridad, ¿no? Sino que hablar de todo esos tipos de componentes es fundamental, ¿no? Sí, nos piden también alguna recomendación de algún libro que, bueno, pues que puedan servirle para leerlos ellos, en concreto para edades de 11 años en adelante. Pues mira, hay un libro que se llama, que va mucho del el tema de la pornografía, se llama Good Pictures, Bad Pictures, fotos buenas, fotos malas, que es muy sencillito y muy inocente, y hay uno para una edad preadolescente, para los 5 o 6 años, y creo que hay otro también a partir de los 9 o 10 años. Y bueno, que te enseña un poco a distinguir y a discernir. De todas maneras, yo el que quiera, yo le puedo mandar un listado de un montonazo de libros, que tengo un listado de todo tipo de libros para todo tipo de edades, o sea que a través del Instagram de Darle una Vuelta o de mi Instagram Alejandro Villena Psicología, nos pueden pedir libros o cualquier tipo de documentación y yo tengo para cansar. Muy bien, pues tomaremos buena nota de eso. Nos preguntan también, dicen, una duda, las amigas de mi hija, cuando tienen alguna duda sexual, vienen y hablan conmigo. Yo las trato de igual manera que a mi propia hija, porque siempre he intentado que este tema se normalice. Eso, ¿Cómo lo ves? eso es que lo estás haciendo genial. No puedo verte la cara, pero eso es que lo estás haciendo estupendamente. Y nada, ya veo que estás haciendo un club de fans sobre sexualidad, o sea que ya mismo te puedes montar un canal de YouTube por la experiencia que tienes. Pero bueno, bueno, hombre, entiendo que también habrá que gestionar con los otros padres, ¿no? Pero si lo haces así y acuden a ti es porque eres un pilar de referencia, lo estás haciendo bien, lo tratas con naturalidad, con normalidad, y estoy seguro que tanto tu hija, en primer lugar, como el resto de sus amigas, te lo agradecerán a lo largo de los próximos años. Bueno, y después de multitud de agradecimientos, donde te felicitan por la ponencia, porque se ve que has aclarado muchas consultas o dudas que los padres querían hacerte, Bueno. nos piden si podías ahondar en esa idea que has comentado de no entender el placer y el sexo como un fin, para que nos expongas de alguna manera cómo explicarle a los menores que no hay que usar a la otra persona. Qué interesante, qué interesante. Esto es un debate casi filosófico, ¿no? Ya te he dicho que hemos tenido un chat demasiado activo. Sí, yo creo que ese es uno de los errores de base que estoy viendo en los adolescentes o en la sociedad, y sobre todo muy instaurado por el consumo de pornografía, ¿no? Que parece que nos están imponiendo que el placer a toda costa, yo creo que tiene que ver también con la sociedad hedonista, ¿no? Y capitalista y consumista, ¿no? En el sentido de que parece que el sexo es como un bien de consumo, ¿no? Que cuanto más consumo y más placer obtengo, mejor. Pero la realidad es que lo que se ha visto y lo que se estudia en la sexología es que no depende tanto de la cantidad de relaciones sexuales que tenga o de encuentros sexuales que tenga o vídeos pornos que vea, sino de la calidad, ¿no? Y que la experiencia erótica, el potencial erótico de las personas va a depender de lo físico y fisiológico, más o menos los procesos psicológicos, ¿no? Es decir, que lo físico siempre va a dar un placer porque tiene una estimulación y tiene un sistema, pero si a ese placer yo le sumo que yo soy una persona consolidada, que puedo tomar decisiones de forma libre, que lo hago con respeto, que lo hago con cariño, que conecto con la otra persona, que me comunico, que le expreso lo que siento, que soy capaz de escucharle, que la otra persona me lo escucha, eso, que es el objetivo en sí mismo, trabajar esas cosas de las personas, luego en consecuencia dará placer, y el placer será
probablemente mucho mayor, pero cuando yo pongo el foco solo en el placer, me dejo de lado todas esas características de la persona y al final lo utilizo al otro para obtener un placer que solo mira por mí, pero no mira por el vínculo, no mira por la otra persona, ¿no? Y aquí se corren muchos riesgos, porque si me dejo a las personas atrás, si yo puedo obtener placer a toda costa y el fin es el placer, pues entonces yo me acuesto con quien quiera, cuando quiera y donde quiera, ¿no? Quiera la persona o no. Y ese es uno de los errores de la pornografía. La pornografía a veces, hay muchos vídeos, me acuerdo de un programa que estuve en televisión en 4, que me hicieron ver un vídeo de violación y al principio del vídeo la mujer decía que no y al final del vídeo la mujer había disfrutado, ¿no? Eso es lo que salía en el vídeo, en resumen. Y decías, claro, es que estás mandando un mensaje de cómo tú puedes tener sexo donde, cuándo, cómo y en el momento que quieras. Y esto es peligroso, ¿no? Para ese adolescente que nunca ha tenido un encuentro sexual y que luego a lo mejor puede tener otros problemas también de base, ¿no? Sí, hay una madre que pregunta cómo ahondar en lo que se habla sin que el preadolescente pierda la inocencia. Uh-huh. Bueno, yo creo que a veces, esta es una de las preguntas que más me hacen a veces las charlas, ¿no? Hablar de sexo fomenta, ¿no? Más sexo o corrompe al adolescente. O sea, estamos viendo que hay preadolescentes que acceden a los 8 años. O sea, no nos preocupemos, la inocencia ya se la está rompiendo Internet y ya se la está rompiendo la pornografía. No se la vamos a romper nosotros. Por supuesto que más o menos tengo que ir adaptando los conceptos a las edades, pero si hay adolescentes que de media a los 9 y 11 años acceden a la pornografía. Hablar de pornografía a los 9, 10 años no es ninguna barbaridad. Por ejemplo, no hay que ponerse explícitos y hablar de la crudeza de la pornografía, pero sí de los riesgos, sí de lo que es una sexualidad sana, sí de lo que es la intimidad, sí de qué pueden hacer si se lo encuentran, ¿no? Entonces, con un poco de sentido común, que es de los sentidos que más difíciles de encontrar a veces, ¿no? El sentido común, yo creo que se puede tratar estos temas con naturalidad, con normalidad y sin miedo a fomentar promiscuidad o a fomentar o a romper su inocencia, ¿no? Siempre con sentido común, claro. Sí, muy relacionado con esto nos preguntan, nos dicen, ¿no? Mis padres nunca me hablaron de sexualidad. Siempre pensé que esto era un tema que debiera tratarse en el colegio o que el niño pudiera aprenderlo hablando con sus amigos, como hice yo en mi época. ¿Qué piensas de esto? Pues sí, que venimos de una generación que no estamos muy formados en sexualidad y que eso quizás es uno de los grandes vacíos que tenemos, ¿no? Y bueno, al final está claro que hemos sobrevivido, ¿no? Pero tampoco teníamos ese acceso a Internet, ese acceso a la pornografía, ¿no? Entonces, si le sumamos ese vacío que puede haber en la formación a veces de los padres, porque no lo han podido tener, no han tenido acceso, porque la sociedad no permitió hablar de esto, más la tecnología, más la pornografía, más cómo está viviendo el sexo hoy en día, pues hay mucho más riesgos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que aunque sea ahora, pueda seguir formándome, pensando que esto es algo que se habla en familia. Que el colegio, por supuesto, tiene una acción coeducativa fundamental, que ojalá se introduzcan leyes buenas y sanas que piensen en lo que desarrolla una sexualidad saludable desde un punto de vista científico, clínico, respetuoso, humano, que incluya todas estas dimensiones de la persona y también esto se aborde en todos los colegios. Y yo, por suerte, estoy viendo muchos colegios que cada vez se preocupan más por estos temas y yo, no sé, durante este último año hemos dado charlas a miles de adolescentes, ¿no? O sea, miles de adolescentes que han recibido las charlas sobre, oye, las consecuencias que puede tener la pornografía, lo que es una sexualidad sana, y en general están muy agradecidos. De cada charla te sale algún adolescente que tiene un problema con la pornografía. O sea que es fundamental que cada uno dentro de su ámbito, ¿no? Pues los padres, las madres de la familia, los profesores desde el ámbito educativo, los psicólogos desde el ámbito clínico, los políticos desde el ámbito político, los periodistas dentro de la divulgación, ¿no? Que toquemos estos temas y que pensemos entre todos para hacer de esto un poquito mejor, ¿no? Y prevenir todos estos problemas, ¿no? Sí, sin duda se ve que es un tema que cada vez despierta más interés y mayor curiosidad. Sí, nos preguntan qué cosas culturales de otros países sobre sexualidad deberíamos conocer y que nos abrirían la visión para destruir nuestros tabúes. Bueno, yo creo que hay países nórdicos y en Estados Unidos, por ejemplo, este tema de la pornografía, que lo llevan abordando bastante tiempo, ¿no? Con programas que se llaman de alfabetización de la pornografía, en los que, bueno, este tema de
las consecuencias de la pornografía, el machismo, los estereotipos de género, lo llevan trabajando durante muchos años, el respeto, la empatía sexual, la asertividad sexual, ¿no? Yo creo que es importante conocer, ¿no? Y recuerdo en un congreso internacional que estuve de sexología, unos finlandeses habían desarrollado un cómic de sexualidad, ¿no? Y era un cómic súper chulo, claro, estaba en finlandés, no entendían nada, pero hablaban de un montón de temas y, bueno, de hecho ahora nosotros estamos intentando desarrollar uno también para aquí en España, así que nada, pronto también lo ofreceremos para tratar de ofrecer, que también a veces faltan recursos y falta de herramientas. Yo creo que los padres también y las madres tienen muy buena intención y muchas veces también les falta como dónde acudir, ¿no? O qué coger para trabajarlo. Sí, desde luego es interesante animar a la creatividad, como tú bien apuntabas. Pues Alejandro, a título más íntimo, quieren hacerte una pregunta, esta directamente para ti. Dicen, ¿qué te llevó a involucrarte con este tipo de proyectos sobre sexualidad saludable? Interesante, pues quizá por genética y porque lo he vivido en casa y he vivido el bien que puede hacer la sexología, pero realmente yo cuando hacía mi trabajo de fin de máster de Psicología General Sanitario, yo iba a hacer un trabajo sobre nuevas tecnologías, porque a mí siempre me han gustado mucho los ordenadores y quería ver cómo influían las tecnologías y las redes sociales en la autoestima y en la depresión. Pero un profesor mío, que ahora es mi actual jefe en la consulta en la que trabajo aquí en Madrid, pues ofreció un tema de cómo puede influir la pornografía, ¿no? Y yo era algo que la verdad es que nunca me había planteado, o sea, era algo que está totalmente normalizado en la vida cotidiana que yo vivía en la época universitaria, ¿no? Y además eso coincidió con que vi un documental en Netflix que se llama Hot Girls Wanted, que hablaba de toda la industria que había detrás de la pornografía, el tráfico de mujeres, el trauma que había en las mujeres, las enfermedades de transmisión sexual, las drogas, y como que se unieron esas dos cosas y me dije, venga, pues esto desembocó en el primer trabajo de investigación y a raíz de ahí empecé a conocer a las personas de Darle una Vuelta, empezamos a forjar la asociación y bueno, pues ahora estoy empezando mi doctorado en adicción a la pornografía, ¿no? De adolescente, o sea, ya me dedico explícitamente a ese tema, pero no era algo como muy vocacional o premeditado, sino que, no sé, casualidades, el azar, no sé, que me llevaron un poco a eso. Y la verdad es que muy contento viendo que es un tema muy necesario, muy importante y que también ayuda mucho, ¿no? Y tanto, pues hablando de redes sociales, nos comentan que algunas veces aparecen vídeos que no son pornográficos, pero sí eróticos, y generalmente de chicas. Nos preguntan, ¿qué recomendación le darías a esa chica o al chico que lo visualiza? Bueno, yo creo que sí, que a los dos, ¿no? O sea que, bueno, es importante que ellos sepan distinguir y yo creo que en ese momento si yo pillo o veo a mi hijo o a mi hija con ese tipo de vídeos que lo hace o que los ve, ¿no? Pues puedo aprovechar para hablar de la hipersexualización que hay en las redes sociales, de cómo estoy mostrando el cuerpo, de cómo... Porque yo creo que también nos están vendiendo, ¿no? Que cuanto más muestro, también más libre soy, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que es como un mensaje que hay como de fondo en el tema de la sexualidad y también en la libertad y la igualdad, ¿no? Yo recuerdo cuando mi madre está muy a favor de la igualdad, ¿no? Y siempre me educó en esos temas. Y recuerdo, ella me dijo, para mí luchar contra el machismo es que cuando vaya a la discoteca y a mis amigos le pedían que pagasen y yo no, yo decía, pues yo también pago, ¿no? Y eso lo hacía en Málaga en los años 90, ¿no? Los años 80. O sea que creo que a veces estamos malentendiendo algunos conceptos, ¿no? Y quizás se está entendiendo que cuanto más enseño, más libre soy y que por supuesto que cada persona en su perfil privado, público, como quiera hacerlo, es libre de hacerlo porque tiene esa libertad humana. Pero la cosa es que la libertad, como dice Víctor Frankl, a la estatua de la libertad le hace falta una estatua de la responsabilidad también al lado, ¿no? O sea, que la libertad sin responsabilidad no existe. Y si no educamos también en responsabilidad a los adolescentes, vamos a fomentar que se divulguen todo tipo de vídeos, que sea totalmente normal. Y al final Instagram se va a convertir en la nueva pornografía y la nueva pornografía pues va a ser la realidad virtual y todo lo que está viniendo por delante, ¿no? O sea, que ya vamos un poco tarde. Sí, pero sin duda estas ayudan, ¿no? Ayudan a aclarar y ayudan efectivamente a educar, ¿no? Como bien apuntabas. Pues Alejandro, por último, y con esta terminamos, nos dicen que para los que no usamos Instagram, ¿cómo podemos acceder al listado de libros
y al material que has ofrecido? Pues puedo dejar en el correo, en la diapositiva, como el vídeo se va a grabar y se va a colgar en YouTube, en la diapositiva que he puesto de darle una vuelta, ahí aparece nuestro correo y podéis escribir a ese correo que es info@darleunavuelta.org y desde ahí os puedo enviar todo el material que necesitéis. Ponéis un correo a mi nombre y os contestamos y os mandamos toda esta información. Estupendo. Bueno, pues con estas respuestas clarificadoras y inspiradoras terminamos la sesión de hoy, no sin antes agradecerte tu exposición, que por lo que vemos ha entusiasmado a los participantes y que tan formativa ha resultado. Y nos vamos con la esperanza de que nos ayude a ofrecer a nuestros menores un buen desarrollo madurativo, sano y equilibrado, y que los haga convertirse en los adultos que construyan nuestro mundo futuro. Damos, por tanto, por finalizada la sesión. Os recordamos que se ha grabado y que se podrá disponer de ella tanto en la web del Consejo Audiovisual de Andalucía como en la web de CODAPA. Y también os animamos a que os suscribáis al canal. Damos, por tanto, por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, Alejandro. Esperamos volver a coincidir y verte pronto. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Gracias por Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.